desde la prisión, Wilson Manyoma, Orgona. La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Cuando llegó el policía, tú estás arrestado, te vamos a deportar. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este rincón único que llamamos Cosicultura de Gerberín, donde las historias siempre tienen un giro inesperado y por supuesto una buena dosis de reflexión. Hoy nos adentramos en un tema que pone el corazón a tambalear, esos momentos oscuros donde pareciera que el cielo está en silencio y la sensación de abandono te envuelve. Pero, tranquilos, no estamos solos en este sentimiento, porque hasta los grandes ídolos del género de la salsa han pasado por esto. Algunos de ellos incluso tocaron fondo tras enfrentarse a un destino tan difícil como el de terminar en prisión. ¿Por qué? Bueno, algunos por decisiones cuestionables y otros por lo que parecen pruebas divinas que desafiaron sus creencias y su fe. Pero antes de sumergirnos en esta historia, una pequeña pausa. Recuerda suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio y dejarnos un like. Así, juntos, seguimos llevando este contenido lleno de sazón e inspiración a cada rincón. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos. Abrimos con Tito Gómez. Este gran cantante puertorriqueño, con una voz que dejó huella en las mejores orquestas de salsa, vivió su propia novela de intriga y lección de vida. Todo comenzó en un viaje que lo llevó hasta Nueva York. Allí, en el aeropuerto John F. Kennedy, Tito fue capturado con dinero falso en su poder. Uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando estuvo tras las rejas en Nueva York. Era abril del 2001 cuando fue condenado a 15 meses de prisión. Aunque al principio negó saber que los billetes eran falsos, eventualmente Tito confesó. Contó que se encontraba en un momento complicado, que tenía una deuda en Colombia y que la amenaza de perder su casa y la seguridad de su familia lo obligaron a tomar esa decisión. Solamente pues que me detuvieron. Según su versión, no había otra salida. ¿Qué tan cierto fue esto? Bueno, esa es una pregunta que queda en el aire, pero lo que sí está claro es que las decisiones desesperadas suelen venir con consecuencias que cambian vidas. De la cárcel y eso que no es nada fácil para nadie. Se reincorpora a su vida musical. Y seguimos navegando por las aguas intensas de la vida de Frankie Ruiz, un hombre cuya existencia fue un constante vaivén entre la gloria y los desafíos, entre los excesos y finalmente, la redención. Porque si algo nos deja esta historia es que los tropiezos no son el fin, sino el preludio de un nuevo comienzo. Después de su salida de prisión en 1992, a causa de un altercado durante un vuelo, y Frankie pues se estaba robando las botellitas de ron y bebiéndoselo. Y cuando Frankie le da una bofetada al muchacho, seguida vienen y llaman al capitán. Él le dice al aeromozo: no te apures, que cuando lleguemos al aeropuerto voy a mandar a matar. Frankie Ruiz renació en más de un sentido. Su regreso a la música no fue solo un retorno al escenario, sino también un reencuentro con su pasión y su esencia. Con el álbum Mi Libertad, no solo marcó su regreso triunfal, sino que también dejó claro que estaba dispuesto a hacer las paces con su pasado. Pero la vida todavía guardaba algunos giros más para este gigante de la salsa. A mediados de 1997, cuando los vientos del cambio soplaban más fuertes que nunca, Frankie aceptó una oferta que marcaría el inicio de un nuevo capítulo. Tras varios años alejándose de los grandes escenarios, decidió presentarse en un local de North Bergen, Nueva Jersey. Aunque su voz ahora tenía un tono más áspero, fruto de los años y los excesos, su interpretación logró encender el corazón de sus seguidores. Fue un éxito que lo empujó de vuelta al ruedo y pronto se embarcó en una gira por clubes del Bronx y actuaciones junto a leyendas como Tommy Olivencia. Pero no todo en esta etapa de su vida estaba relacionado con la música. A finales de noviembre de 1997, un momento inesperado transformó el curso de su vida. Durante una conversación con amigos en la que se discutían los misterios del origen de la vida y el propósito de la existencia, algo dentro de Frankie Ruiz cambió. En medio de estas reflexiones, decidió dar un paso que pocos veían venir, se convirtió al cristianismo. Este giro espiritual no solo marcó un cambio profundo en su forma de ver la vida, sino que también influyó directamente en su música. Desde lo más íntimo de su alma, Frankie creó Vuelvo a Nacer, un tema incluido en su álbum Nacimiento y Recuerdos. Este título, tan cargado de significado, parecía ser el reflejo de un corazón renovado y una fe que lo conducía por el camino de la redención. Tantos años vividos, perdidos pasaron, eso fue ayer. Y aunque su tiempo en esta tierra fue breve, sus últimos años dejaron una huella indeleble, como si quisiera decirnos que, al final, no importa cuánto caigas, siempre puedes volver a empezar. Vuelvo a nacer, hoy comprendo lo errado que estaba. Y por aquí llega nada menos que Ismael Rivera, el sonero mayor, el ídolo que dejó su voz en la historia y su alma en cada soneo. Una vida que, como muchas de las grandes, navegó entre éxitos estrepitosos y caídas que dolían hasta a sus seguidores más fieles.
Pero si algo tuvo Maelo, fue la capacidad de encontrarse con su destino en el lugar menos esperado, donde la fe transformó lo que parecía irremediable. Corría el año 1962, y Maelo, junto con su agrupación, volvía de una exitosa gira por Panamá. Todo iba viento en popa hasta que, en el aeropuerto de San Juan, su historia dio un giro inesperado. Entre maletas y revisiones, las autoridades confiscaron una gran cantidad de cositas prohibidas, de esas que, aunque parezcan inofensivas al principio, acaban destruyendo hasta a los más fuertes. Es detenido y se le confisca pues un cargamento de drogas. Aquí, Ismael decidió asumir toda la culpa. Lo capturaron y lo sentenciaron a 3 años de prisión. Fue detenido por posesión de estupefacientes y enviado a prisión. Su libertad llegó en 1966, pero para entonces, los excesos ya le habían pasado factura. La cárcel no solo marcó su carrera, sino que dejó cicatrices en su vida que parecían imposibles de sanar. Con un estigma a cuestas y buscando un respiro, Maelo decidió marcharse a Nueva York, como quien busca empezar desde cero, pero aún cargando con el peso de lo vivido. Muchos conocedores de la época aseguran que su paso por prisión no fue simple mala suerte, sino más bien una jugada del poder político, una revancha silenciosa contra su irreverencia y sus letras que desafiaban las estructuras. Pero cuando el destino quiere cambiarte la vida, no hay cárcel, venganza ni pasado que lo detenga. Y aquí es donde la historia toma un giro casi divino. Era 1969 y en una noche de concierto en Panamá y se cuenta que un hombre llamado Sorolo escuchó una voz que le susurró al oído: encuentra a Ismael Rivera y háblale de mí. Sorolo, conmovido y convencido de que aquella orden venía de lo alto, no lo pensó 2 veces. Al día siguiente, encontró a Maelo y le hizo una propuesta que cambiaría su historia. Aquí en Panamá tenemos un Cristo Negro milagroso, necesitas venir conmigo a Portobelo para que lo conozcas. El resto es un relato que para muchos parece tejido con hilos de milagro. Ese domingo, Ismael, junto a Rafael Cortijo y Sorolo, partió rumbo a la iglesia de San Felipe en Portobelo. Al entrar y encontrarse frente al Cristo Negro, Maelo no pudo contenerse. Cayó de rodillas, su rostro se hundió en el suelo y las lágrimas lo liberaron de un peso que había cargado por años. Allí, entre sollozos y silencio, algo se rompió y algo nació. Al día siguiente, Sorolo fue a buscar a Maelo al hotel. Lo encontró con sus músicos, pero Maelo pidió un momento a solas. Lo llevó a su habitación, y sobre una mesa estaban las últimas huellas de sus malos hábitos, todo lo que lo destruía por dentro y todo lo necesario para consumirlo. Sin dudarlo, tomó todo aquello, lo envolvió y se lo entregó a Sorolo con un gesto solemne. Toma, llévate eso y tíralo en la basura. Tu hermano ya no usa estas cosas. Muchos aseguran que ese fue el segundo milagro. Desde aquel día, Maelo y Sorolo se convirtieron en hermanos de alma, un vínculo que Ismael mantuvo hasta el final de sus días. 5 años después, en 1974, Ismael Rivera grabó la que sería su canción más icónica en honor al Cristo Negro, El Nazareno. Una canción que Henry Williams escribió, pero que Maelo transformó con sus soneos en un homenaje sentido, lleno de gratitud y fe. La iglesia de San Felipe de Portobelo está el negrito cantando cositas lindas y bonitas para ustedes. No quedó ahí. En 1977, volvió a entregarle su voz al Cristo en la canción El Mesías, incluida en su álbum De Todas Maneras Rosas. Cada palabra era una promesa, un tributo a aquel encuentro en Portobelo que no solo le salvó la carrera, sino también la vida. Dicen que el Cristo Negro le dio a Maelo una segunda oportunidad y que, gracias a su música, esa historia quedó inmortalizada. Hoy, en Portobelo, una estatua de Ismael Rivera lleva grabada en su pecho la imagen de Sorolo, como si el milagro quisiera quedar esculpido para siempre. Y así, entre soneos y lágrimas, el sonero mayor encontró su camino de regreso. Y ahora llega a este recorrido el inolvidable Lalo Rodríguez, una voz que, en sus mejores días, puso a todo el mundo a bailar con su Ven, devórame otra vez. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome. Devórame otra vez, devórame otra vez. Pero cuya historia también fue marcada por una vorágine de excesos y sombras que opacaron su brillo, porque, como hemos visto tantas veces, el talento desbordante no siempre es suficiente para escapar de los propios demonios. Nacido en Puerto Rico, Lalo tuvo un ascenso meteórico. Su voz era un regalo, su estilo inconfundible, y las tarimas se rendían ante él. Pero el ritmo que llevaba su vida fuera del escenario terminó siendo otro, uno descontrolado, donde las luces del éxito se mezclaron con los excesos que lo arrastraron a un camino turbulento. El declive comenzó a hacerse más visible con episodios que lo llevaron incluso a enfrentarse a la ley. En el año 2011, Lalo fue detenido y pasó 4 días en prisión, acusado por violentar su hogar. Fue detenido por presuntamente haber estrangulado a su esposa Wanda Torres. Un
capítulo que sacudió su vida personal y profesional. No sería la última vez que los titulares hablarían de él. Tiempo después, volvió a ser detenido, esta vez por violar una orden de restricción que su esposa había solicitado en su contra. Como si la vida no le permitiera tomar un respiro, los problemas continuaron. Ya en agosto de 2021, el nombre de Lalo volvió a aparecer en los informes policiales, cuando fue detenido nuevamente en Puerto Rico, tras ser encontrado caminando por una carretera pasado de tragos. Tristemente, este torbellino de excesos y problemas culminó el 13 de diciembre de 2022, cuando el mundo de la salsa recibió una noticia que nadie quería escuchar: Lalo Rodríguez había fallecido. Una estrella apagada demasiado pronto, dejando tras de sí una historia que duele porque para muchos, de haberse acercado a Dios, pudo haber sido diferente. Se nos une también el gran Héctor Lavoe, el ícono musical de la salsa. Tuvo una vida dura y llena de anécdotas curiosas dignas de compartir entre todos sus fanáticos. Anoche el hombre y su robo, oye, me hice la comió Juanito Alimaña, si tiene maña es malicia viva. Una de ellas fue su paso por prisión en Ecuador en 1984, a donde fue a parar por hacer un gesto grotesco. Se cuenta que su escenario era muy elevado. Al intentar subir, sus pantalones se dañaron. Como no había tiempo, no pudo ir a solucionar el daño de su prenda, y así hizo su presentación dando la espalda al público, pero al finalizar el evento Lavoe quizás pensó que sería peculiar y mostró más de lo que debía. Acto seguido fue detenido y llevado al calabozo. Se dice que el alcalde de ese entonces le pidió dinero a Héctor para dejarlos libres a él y a su manager. Vino el propio Bucarán al calabozo para decirnos que habíamos cometido un acto bochornoso. Lavoe encontró un éxito abrumador en la escena salsera, pero también enfrentó un mundo lleno de tentaciones y sufrimientos. A pesar de su talento indiscutible, su vida personal estuvo plagada de tragedias: la pérdida de su hijo adolescente, la muerte de su padre y su hermano, así como problemas de adicción. Estos eventos lo sumieron en una constante lucha interna y a menudo recurrió a su fe para encontrar fuerzas. Por eso vale la pena entender sus palabras sobre los sucesos ocurridos en su vida en 1987. Este año me ha sido un poco malo, yo no quiero recordarlo mucho porque yo vine a traerle alegría a la gente, pero este año murió la mamá de mi esposa, mi suegra, murió mi padre, murió mi sobrinita, murió mi hijo varón, se me quemó la casa y me tuve que tirar por una ventana. Por eso es que tengo la pierna así malísima, pero Dios dijo: Héctor, tienes que seguir adelante porque tú viniste acá para poner al pueblo a gozar. Con Willy, vamos a ver lo que inventamos, una cosa chévere. Héctor Lavoe. Y aquí llega otro capítulo digno de una trama cinematográfica: Marvin Santiago, el sonero del pueblo, un hombre que pasó de la cúspide de la fama al abismo de sus propias decisiones, solo para demostrarnos que incluso tras los barrotes pueden hacer una nueva historia. El sonero del pueblo, Marvin Santiago. Era el 22 de septiembre de 1980 cuando la vida de Marvin dio un giro drástico. Fue enviado a la cárcel acusado de posesión de estupefacientes. En el momento en que su carrera estaba en su apogeo, fue declarado culpable por posesión de sustancias prohibidas y condenado a 10 años de prisión en la cárcel regional de Bayamón, Puerto Rico. Para cualquier otro, este hubiera sido el final, el golpe que entierra una carrera. Pero Marvin, con esa chispa que siempre lo caracterizó, decidió que no sería así. El tiempo en prisión, lejos de apagar su luz, se convirtió en un renacer. Allí, en medio de los muros que limitaban su libertad, Marvin encontró una nueva forma de expresar su arte. En un giro inesperado, lanzó desde la cárcel su producción más emblemática, titulada Adentro, como si quisiera recordarnos que, incluso en el encierro, su voz seguía libre, resonando más fuerte que nunca. Pero no fue solo su música la que floreció. Durante su tiempo en prisión, Marvin experimentó un cambio aún más profundo. Decidió convertirse al Evangelio, abrazando una fe que lo ayudó a superar los excesos que lo habían llevado hasta ese lugar. Con su talento intacto y una nueva perspectiva de vida, Marvin comenzó a reconstruirse desde adentro hacia afuera. Gracias a su buen comportamiento y al mérito que mostró durante su tiempo encarcelado, Marvin logró reducir su condena y salió en libertad a mediados de 1986. El sonero que había caído desde las alturas ahora regresaba al mundo con una historia que contar, una historia de redención que muchos no esperaban. Sin embargo, como todo buen guión, esta historia tuvo su desenlace. Tras años de lucha y de haber dejado una huella imborrable en la salsa, Marvin Santiago falleció el 6 de octubre de 2004.
Y aquí se suma al compás de esta narrativa nada menos que Oscar de León, el faraón de la salsa, un ícono que, a pesar de sus éxitos y su inconfundible ritmo, también tuvo que enfrentarse a momentos oscuros que pusieron a prueba no solo su carrera, sino también su integridad. Corría el año 1986 y la vida de Oscar de León parecía ir viento en popa, con su música conquistando corazones en todo el mundo. Sin embargo, un escándalo inesperado sacudió su trayectoria. Fue acusado de abuso y secuestro de una menor, un caso que lo llevó a ser condenado a 1 año de prisión en la cárcel La Planta de Caracas. Desde el inicio, Oscar aseguró que todo era parte de una extorsión y que no estaba dispuesto a doblegarse ante las falsas acusaciones. Con esa convicción, el propio de León decidió entregarse, enfrentando la situación con la cabeza en alto. Un capítulo que, aunque difícil, no logró eclipsar su música ni su legado. Fue acusado de secuestro y violación sobre una menor de 14 años de edad. Sacaban ropa de la casa y la metían en el motorhome. Y yo que la había secuestrado. Pero el destino parecía tener más pruebas reservadas para el salsero. Años después, en el 2005, durante una visita a Colombia, otro episodio puso su nombre en los titulares. Oscar de León fue arrestado por el DAS al intentar salir del país, acusado de estafa por supuestamente haber incumplido un contrato para presentarse en Cartagena. La versión del cantante, de León afirmó que había cancelado el show debido a la falta de pago del 50% del anticipo, una condición básica en cualquier acuerdo de este tipo. Según él, todo era un malentendido que había escalado innecesariamente. Tras pasar una noche en una celda, Oscar fue dejado en libertad luego de rendir indagatoria, pues el juez no encontró pruebas concluyentes que respaldaran la acusación. Y aquí aterriza el incomparable Willie Colón, el malo del Bronx, un maestro que ha sabido combinar el ritmo de la salsa con letras tan crudas como la vida misma. Pero como buen pionero del género, Willie no solo escribió su legado en partituras, sino también en historias que parecen sacadas de una novela, con sus toques de drama, caos y redención. Era 1985, la Feria de las Flores en Medellín, Colombia, estaba en pleno apogeo y Willie Colón era uno de los invitados estelares. Todo parecía estar listo para otra noche de gloria, pero el destino tenía otros planes. Willie y su orquesta nunca llegaron al concierto, y la multitud, como un volcán en erupción, no tardó en mostrar su furia. Hubo disturbios, caos y daños considerables en el recinto. La gravedad del desorden fue tal que Willie y su banda fueron arrestados y llevados a un calabozo con un nombre tan peculiar como irónico, el especial número 5. Imagínense la escena, Willie, encerrado entre las 4 paredes de una celda en Medellín, transformando el encierro en inspiración, porque fue precisamente allí donde surgió la idea de una canción con el mismo nombre, especial número 5, como si el arte de convertir las tragedias en música le saliera tan natural como respirar. Especial número 5, que es el calabozo de la F2. Pero las aventuras de Willie no terminaron ahí. Año 2010, esta vez en Perú, después de un exitoso concierto, Willie volvió a verse envuelto en un escándalo, esta vez por supuesto plagio del tema Llegó la Banda, una canción del peruano Walter Fuentes. La acusación lo llevó a estar 9 horas detenido en el juzgado, tiempo suficiente para dejar a más de uno boquiabierto al imaginar al malo del Bronx en una sala de interrogatorio. Cantante de salsa, Willie Colón, se encuentra en la sede central del Ministerio Público en la avenida Abancay. Claro, Willie no era de los que se quedaba de brazos cruzados. Salió libre y respondió con todo, interpuso una contrademanda alegando que, en realidad, el plagiado había sido él. Así comenzó un litigio entre Willie, Fuentes y la disquera Musical Records, una batalla legal que se prolongó por varios años. Sin embargo, como los grandes, Willie Colón nunca permitió que los tropiezos borraran su mensaje ni su fe. En Twitter, dejó claro su mantra: la fe ve lo invisible, siente lo intangible y consigue lo imposible. Y en su música, también ha sido un predicador del amor y la esperanza. En su icónica canción Demasiado Corazón, Willie canta con ese toque tan suyo: en el pecho tengo la esperanza, y en la mente llevo una ilusión. Si en la vida la muerte la buscas, vamos a poner fe en el amor. En el pecho tengo la esperanza y en la mente llevo una ilusión. Porque si algo nos enseña Willie Colón, es que hasta en las situaciones más difíciles, la fe es capaz de abrir camino, transformar celdas en canciones. Y seguimos con este recorrido, donde la salsa se mezcla con la vida misma, historias que suenan tan reales como extraordinarias. Ahora llegan dos nombres que, aunque no siempre acapararon los reflectores, vivieron momentos dignos de una película: Sergio Rivero, conocido como El Haitiano, y el inconfundible Gabino Pampini. Sergio Rivero, El Haitiano, cantante y compositor cubano que dejó huella en los años 80 con éxitos como Anita Tuntún y Llueve que Llueve. El compositor y cantante Sergio Rivero. Llueve que llueve,
pero detrás de sus pegajosas melodías, su vida fue una constante lucha por la libertad. La primera vez que terminó tras las rejas fue en 1968, cuando intentó escapar de Cuba en busca de un futuro mejor. En aquella época, escapar de la isla era un acto considerado casi subversivo, y Sergio pagó el precio, 3 años de prisión. Sin embargo, su talento no podía ser ignorado. Era una figura importante para la cultura cubana, y gracias a esto, fue indultado. Parecía que el destino le daba otra oportunidad, pero el camino no sería tan sencillo. Tiempo después, Sergio volvió a prisión, esta vez señalado por un intento de homicidio hacia una mujer. Alrededor de 1980, con su vida marcada por la incertidumbre, emigró a España como exiliado político. Allí pudo rehacer su vida, recuperar su libertad y reconectar con su arte. Aunque su fama nunca volvió a alcanzar las alturas de antaño, en el 2011 lanzó una última grabación titulada No quiero revolú, dejando un mensaje claro. Él había vivido lo suficiente como para preferir la paz sobre el caos. Ay, Anita, ábreme la puerta. Otro salsero que entra en esta lista es Gabino Pampini, un hombre cuya voz es recordada por temas icónicos y cuya historia parece sacada de un guión con tintes de suspenso y milagro. Era 1987 en Miami, cuando un conocido le pidió un favor aparentemente inofensivo, conducir una grúa porque su licencia estaba suspendida. Gabino, de buen corazón y sin sospechas, aceptó. Yo no puedo manejar a los Pampini porque tengo la licencia suspendida. Cogí la grúa y me fui con él. Pero en el camino, el destino le tenía preparado un giro inesperado. La policía lo detuvo. Aunque sus documentos parecían estar en regla, uno faltaba, su permiso de permanencia. Lo arrestaron y fue entonces cuando el escenario se tornó aún más oscuro. Cuando llegó el policía, tú estás arrestado. Te vamos a deportar. Gabino descubrió que su colega no era precisamente un alma pura. Al revisar la grúa, vio que transportaba una sustancia prohibida y el miedo lo invadió. Sabía que una acusación por posesión lo pondría en una celda mucho más tiempo del que él podía soportar. Esa vaina blanca, ¿qué es, hombre? Y yo disimuladamente viendo para la cámara algo y que... En medio de la desesperación, Gabino cuenta que un ángel se le apareció. No sabemos si fue literal o figurado, pero lo cierto es que este ángel, previo pago de una considerable cantidad de dinero, le mostró una salida. Así, lo que parecía un martirio eterno se convirtió en un milagro. Entró a prisión un martes y salió un viernes. Gabino nunca tuvo dudas de a quién debía su libertad, a su fe. Porque como él mismo diría después, cuando crees, lo imposible se vuelve posible, y esta historia es prueba de ello. Y en este recorrido lleno de historias sorprendentes y giros inesperados, llega Richard Mosquera, un hombre conocido en los escenarios de la salsa colombiana como director y cantante de la orquesta Yambao, agrupación que llenó pistas de baile con éxitos como Llévame a tu mundo, Sin mentiras y Dime. Qué fácil fue decir adiós, decir que todo se acabó y te lavas las manos con disculpas. Pero detrás del talento y los aplausos, se escondía una trama que lo llevaría a ocupar los titulares por razones muy distintas a su música. Richard Mosquera no solo era el rostro visible de Yambao, sino también su propietario y director. Durante más de 15 años, la orquesta se mantuvo en el radar de los amantes de la salsa, ganándose un lugar en la escena musical. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que Mosquera habría utilizado su posición privilegiada y la popularidad de la orquesta como una fachada para algo mucho menos honorable: el transporte de cositas prohibidas. La caída de Mosquera ocurrió en 2013, cuando fue capturado por agentes de la Interpol en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Su destino no era precisamente otro concierto ni una gira internacional, sino una extradición directa a Estados Unidos. Allí, en una corte de Florida, enfrentó cargos relacionados con el tráfico ya sabes de qué, un giro que dejó atónitos a sus seguidores y a toda la escena salsera. Lo impactante del caso no solo fue el crimen en sí, sino el contraste entre el glamour de los escenarios y la crudeza de sus actividades ocultas. Richard, quien en sus canciones hablaba de amor y sinceridad, ahora estaba bajo la lupa por actos que empañaron su legado musical. Y bueno, queridos espectadores de Cosicultura de Gerberin, llegamos al final de este fascinante recorrido lleno de historias, giros inesperados y mucha, pero mucha salsa. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con sus familiares y amigos. Porque la salsa, como las buenas historias, se disfruta mejor en compañía. Nos vemos en la próxima ocasión, con más relatos, más música y más de ese toque especial que nos une aquí. Hasta entonces, que la vida les siga sonando al mejor ritmo.